Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco. La racionalidad, en términos más sencillos, las razones, los motivos de los capitalistas, los más poderosos, los más grandes, los más fuertes, frente a la crisis, está estrechamente vinculada a la racionalidad del poder que ellos han constituido, del gran empresariado y de la partidocracia que les sirve. Hay otros factores adicionales, cúpulas de iglesias, ya de eso hemos hablado. Sus razones, sus motivos, en medio de la crisis, son los siguientes: proteger las ganancias ahorradas por los grandes capitalistas, los bienes acumulados, igual también los bienes de los corruptos, cuando además, y eso es muy frecuente, el poder es un poder corrompido y corruptor. Y eso pasa en la República Dominicana. Además de esto, procuran garantizar las ganancias de los sectores que se mantienen activos, que son sacados de las restricciones. Los bancos que están operando, todas las empresas vinculadas al tema de alimentación, importación de alimentos, producción de alimentos, distribución de alimentos, los grandes supermercados, todo el negocio de la salud que tiene múltiples vertientes. Garantizarle la ganancia, incluso aceptar la especulación que está operando. Y se produce hasta traslado de capitales hacia los sectores activos, desde los pasivos. Otra racionalidad, otro motivo, es restablecer lo más pronto posible las ganancias en las otras vertientes de la economía, las ganancias del gran capital. No importa su origen, tradicional, oligárquico, como se dice, esa oligarquía capitalista rancia, nuevos ricos, empresas que se han forjado con la corrupción vinculada al Estado, no importa. Es protegerlos y abrirles lo más pronto posible las posibilidades de recuperar el tren de ganancia. Otra racionalidad es usar, sobre todo en materia de asistencia, de asistencialismo, fondos del Estado, ya sea endeudando al Estado y fondos de los propios trabajadores también, del sector privado. Es decir, endeudando al Estado e incluso hasta procurando que todo más o menos se mantenga según la conveniencia de la partidocracia que ejerce el gobierno. Incluso fondos que se pudieran sacrificar para meterlo en compensar a los despedidos, a los suspendidos, a las suspendidas, a toda esa economía
informal, paralizada y semiparalizada. Es decir, el precario asistencialismo no se basa a base de los fondos privados, de los ricos, de los súper ricos. Y la ampliación del asistencialismo en la racionalidad del poder es poquito a poco, más bien manejándolo demagógicamente. Una asistencia limitada a los pequeños, micros y medianos empresarios, que contrasta cómo protegen a los poderosos. Atenerse a los protocolos, a los procedimientos de la OMS, que además está bajo influencia de las corporaciones farmacéuticas y de sectores muy vinculados a todo el tema de las nuevas tecnologías, que están aplicando también a los sistemas de salud altamente privatizados. Entonces, desprecian toda competencia alternativa, todo esfuerzo, todo ensayo, todo procedimiento probado que ha dado determinados resultados, que no entra dentro de ese protocolo, es bloqueado, es de alguna manera obstruido. ¿Por qué? Porque afectaría la lógica, la racionalidad del capital en el tema salud, salud privatizada. Otro elemento esencial que está gravitando mundialmente y aquí es el profundo desprecio por los adultos y las adultas mayores. Yo he citado varias veces la declaración de Henry Kissinger diciendo que el remedio principal, la medida principal en el marco de la situación que tiene el capitalismo mundial es despoblar al planeta, es decir, reducir su población. Pero eso está acompañado además de la lógica del Fondo Monetario Internacional en boca de su propia presidenta, que sin empacho declaró que los adultos mayores, las envejecientes, los envejecientes, son una carga para la economía mundial. Y ahora aparece también el tema de la alta vulnerabilidad de la niñez y también de descargar por ahí, sobre todo el caso de los niños y niñas desde el momento del nacimiento hasta los 5 años. Ha aumentado la tasa de letalidad, de mortalidad en el marco de esta pandemia. Otro elemento que motivan y que guían el accionar del poder establecido en el contexto de esta crisis es la asistencia médica desigual, con un profundo sentido clasista. Los y las empobrecidas tienen la respuesta de salud más precaria. Y ahí está cómo se estructuró todo el sistema de la ARS. Y también en el marco de la seguridad el sistema de pensiones que tiene que ver con todo el tema de las adultas y adultos mayores. Dentro de esa lógica de clasista, más allá del tema salud, opera el desmonte de la precaria conquista que todavía se ha mantenido después de aquellos ajustes estructurales de final del siglo pasado que impuso el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, o que impusieron. Precarización del salario, eliminación de los pactos colectivos, afectación de las conquistas de desahucio
pensiones, cesantía, reducción del empleo formal, ensanchamiento de la informalidad, de la marginalidad económica, de los y las excluidas. Y ahora eso ha sido brutal, el volumen. Pero además, acompañado del despido y la suspensión, están afectados seriamente lo poco que quedaba en el campo de cesantía, desahucio. Apuntan para reducir todavía más la enorme precariedad del sistema de pensiones, ni hablar del tema de los empleos. Y en la lógica, en la racionalidad del poder establecido está incrementar la productividad sin contar o contando al mínimo posible en las nuevas iniciativas con los seres humanos. Y a los propios seres humanos, presionados por el desempleo y las suspensiones, imponerles salarios más bajos o condiciones de trabajo en las que carguen con parte de los costos. Esa es la racionalidad, entonces la tenemos que ver en relación con el tema del llamado reducción de las medidas, desescalar, dicen, convivir con el COVID, las medidas que ya el gobierno está anunciando. Pero eso lo vamos a ver ahora en el próximo segmento. Cuidado, cuidado, tiro al blanco.